Is this working? Yes? Okay, thank you. Right, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the afternoon session of the first day of this wonderful symposium in honor of Rosendo Salvado. And it's my great pleasure to introduce Tiffany Schellen, who is a lecturer at the School of Humanities and Social Sciences at Deakin University. You have her curriculum with the material in your bags, and you can see in your carpeta, your files, you can see that she has published very, very extensively indeed. And there are two publications that have attracted my attention. One is A Mystery to the Medical World, Florence Nightingale, Rosendo Salvado, and the Risk of Civilization. And of course that takes us back to Peter's paper this morning, and the correspondence with Florence Nightingale and between Florence Nightingale and Rosendo Salvado. And another one, which I'd like to read both of them, but this one particularly. Can we civilize the Aborigines without killing them? Florence Nightingale's influence on Bishop Salvado, published in New Nausea Studies. And the title, I'm not going to say anything more about her because I know that she's going to give us a wonderful paper, and we'll go straight to it. And the title, and excuse my very bad Galician, is Cultivar el Espacio, Rosendo Salvado e os Agricultores Aborixes, from 1860 to 1900. Welcome, Tiffany. Thank you, Sue. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia, especialmente a Ramón Mays y Presidente Ramón Villares. Muchas gracias. I'd also like to thank Peter Hocking for his excellent help in the archives for this research, and to also mention that Paul Blueway is here representing Aboriginal families from New Nausea, and that his family stories are a special addition to the otherwise European voice in the New Nausea archive, which is a very important inclusion. Entre los años 60 del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los residentes aborígenes de Nueva Nausea se expresaron y actuaron según su concepto del bien y el mal en todo lo relacionado con la tierra, a través de protestas en grupo, cartas y peticiones a las autoridades coloniales y la comunidad de la misión. Mi argumento es que dichas demandas se fueron desarrollando y fueron tomando forma durante el asentamiento de los aborígenes de Nueva Nausea, donde, en colaboración con los misioneros, dicha comunidad aborigen desarrolló una modalidad de expresión política. Benedicto Cooper, Charles Ponan y Lucas Murray-Cherry fueron algunos de los granjeros aborígenes de Nueva Nausea que, hasta cierto punto, comprendieron el marco político al que se estaban enfrentando, por lo que desarrollaron una red política y reivindicaron sus derechos tal como ellos los entendían. Me gustaría hacer una reflexión sobre cómo los granjeros aborígenes de Nueva Nausea, determinados a conservar el acceso a su tierra, se fueron haciendo eco a través de las protestas por escrito a las autoridades coloniales, en las que negociaban su cambiante identidad, al ser tanto aborígenes como granjeros cristianos establecidos. Este estudio intenta poner de relieve cómo algunos de los residentes aborígenes comprendieron que la escritura constituía un medio de acción gracias a la experiencia que supuso la colaboración de los misioneros en la redacción de las demandas y cartas a Nueva Nausea. Los humanitarios de mediados del siglo XIX vincularon con frecuencia el futuro de los aborígenes a la adopción de la agricultura. El concepto que Rosendo Salvado tenía de una misión autosuficiente se basaba en el modelo de las ciudades monásticas europeas, donde los monjes benedictinos convivirían
con las familias aborígenes locales. Salvador y otros misioneros que se unieron a él en Nueva Escocia tenían la esperanza de que los aborígenes apreciarían la estabilidad dentro de la comunidad, ya que permanecieron en su tierra. Salvador confiaba en que los aborígenes se asentaran como hacendados y que esto les ayudaría en la transición a la vida civilizada. Salvador, además, se dio cuenta de que la tierra también era un elemento crucial para la supervivencia y el éxito de la misión. En 1847, el gobierno había garantizado a Salvador 20 acres, y los aborígenes que llegaron a Nueva Escocia suponían la mano de obra necesaria para un posterior desarrollo de la misión. Según escribió Salvador en 1857, con la ayuda de 31 nativos, la comunidad recolectó 20 acres en un día y medio. El énfasis de Salvador en las unidades familiares aborígenes y su empeño en que los hombres se convirtieran en granjeros fueron fundamentales para su plan de civilización. La importancia que se daba a las unidades familiares queda patente en las recompensas que también se concedía a las parejas que contraían matrimonio. La misión proporcionaba una vivienda amueblada de 2 dormitorios a las parejas casadas, una despensa de provisiones y un trabajo estable. Salvador creía en que el trabajo y la mejora de la tierra eran el camino a la civilización. Por lo tanto, Salvador fue partidario de que los aborígenes fueran propietarios de la tierra y consciente de su asentamiento en territorio aborigen. Ahora bien, este deseo humanitario de asentar a los Inuit en su propio territorio ancestral no pretendía preservar la cultura aborigen precolonial, sino remodelarla de forma radical. En abril de 1848, cuando fue elegido el emplazamiento para la misión, Salvador asignó una parcela de tierra y ganado a cada uno de estos 4 hombres Inuit: Bilagoro, Dwergen, Nyalbinga y Takenkat. A finales de 1857, estos hombres ya vivían en las 4 viviendas que se habían construido expresamente para ellos y sus familias. Esta donación de viviendas, tierra y ganado eran conformes al objetivo de Salvador de asegurar la propiedad privada de los aborígenes. La vaca de Dwergen, por ejemplo, fue marcada con una D para indicar que él era el propietario, una muestra evidente de propiedad a título individual más que comunitaria. Según manifestó el padre Garrido en 1867, la posesión de propiedad privada es, sin duda, un incentivo para la productividad y una manera conveniente de controlar la natural indolencia de los aborígenes australianos. Cualquier progreso, por pequeño que fuera, era siempre elogiado por los misioneros. En 1856, Fray Martelli escribía a Salvador: fue alentador ver la tierra cultivada por los nativos, pero sería aún mejor si los propios nativos hicieran el trabajo. 2 años más tarde, Salvador escribió: los australianos están despejando terreno para trabajar para ellos mismos. Ellos han elegido la tierra y han elegido bien. Trabajan juntos, en grupos de 2 o 3, que se ayudan cuando es necesario. Salvador encontró este trabajo muy alentador y expresó grandes esperanzas de que esta iniciativa
tuviera éxito. Salvador pagaba a los residentes aborígenes que cultivaban la tierra y también ayudaba a que los hombres se establecieran en sus propias tierras. Los sueldos que ganaban les permitían adquirir una porción de tierra que cultivar y cosechar en beneficio propio. Salvador estableció un sistema bancario para animar a los hombres a comprar animales o herramientas y describió este sistema de la siguiente manera. Hacer trabajar a los hombres aborígenes sin recompensa les haría sentir el peso de la civilización sin sus ventajas, con la instrucción adecuada. El aborigen adquirir una idea cabal del valor del dinero y de la propiedad, y a partir de ahí estudia diligentemente la forma en que podemos mejorar su situación. En parte, a consecuencia de la disminución en el número de residentes aborígenes, como consecuencia de la devastadora epidemia de sarampión de 1861, Salvador empezó a contratar aborígenes de otras zonas, al igual que en otras misiones o haciendas aborígenes de toda Australia. Los aborígenes que llegaban a Nueva Escocia de otras partes de la colonia habían sido desposeídos de su tierra tradicional y algunos ya habían sido institucionalizados en otras misiones y sobrevivido a las transformaciones causadas por la invasión pastoral. Nueva Escocia se convirtió en una comunidad floreciente y económicamente autosuficiente. Los residentes aborígenes de Nueva Escocia pronto se convirtieron en agricultores competentes. En 1867, en un informe del Padre Garrido al Salvador en Roma, daba parte de que Benedict Cooper y Albert Turgill están arando y sembrando sus respectivos campos con 2 juntas de bueyes. Usan un arado inglés, todo de su propiedad. Se ayudan uno a otro por turnos, de manera que ni ellos se cansan ni cansan a los bueyes, a los que alimentan con heno. Estos hombres daban señales prometedoras del éxito misionero y los hermanos aprovecharon cualquier ocasión para informar sobre su progreso. El Padre Garrido, en su informe de 1867, alardeaba también de sus esquiladores. Este mismo año, nuestros nativos han esquilado más de 5,000 ovejas. Es más, uno de ellos, un medio casta, ha esquilado más que ningún esquilador europeo empleado aquí. Este hombre era Benedicto Cooper. Benedicto Cooper, nacido en 1846, era hijo de un inglés de Chittering, en Victoria Plains, y de una mujer Inuit llamada Maria Janop. Los registros históricos no dejan constancia de cuándo y bajo qué circunstancias Cooper llegó a Nueva Escocia, pero cuando Salvador regresó de su viaje a Europa en 1853, Cooper ya estaba inscrito como residente. Cooper se casó con Mary Ellen Pangram en 1862. A lo largo de los años 60 y 70 del siglo XIX, Nueva Escocia recibió numerosos visitantes que publicaron sus observaciones en la prensa local. En abril de 1862, un visitante describía la comunidad. Tras visitar la casa donde vivían Benedict y Mary Ellen, quedaron impresionados de la limpieza y el orden que parecía reinar por todas partes.
Mary Ellen mostró todos los signos de ser una buena y cuidadosa ama de casa. Con frecuencia los visitantes solicitaban ver a los hombres cultivando la tierra y Salvador les enseñaba un campo donde podían ver a Benedict Cooper y a un hermano dedicándose con afán a limpiar, quemar y preparar el terreno para la temporada de arado. Este visitante quedó impresionado con el trabajo que vio y comentó también cómo los beneficios de la cosecha del año anterior habían permitido a Cooper comprar bueyes, carros arados y a mantener a una esposa holgadamente. Los residentes aborígenes se acostumbraron a actuar para estos observadores y eran conscientes de la importancia de las apariencias, especialmente cuando los protestantes llegaban para escudriñar el proceso de civilización de los católicos romanos. Cuando el reverendo Meadowcroft, un ministro de la congregación, los visitó en 1873, Fray Santos Salvador envió un mensaje 2 horas antes de su llegada para avisar a Mary Ellen. Por tanto, escribió: el dormitorio y las otras 2 habitaciones estaban barridas, limpias y las 2 niñas medio arregladas y con zapatos, esperando al reverendo Meadowcroft en la sala. Otro residente de Nueva Norcia llamado Carlos Ponen trabajaba junto con Cooper con frecuencia, atrapando y domando caballos, perforando pozos, respirando vallas y cosechando las propiedades de Nueva Norcia y también explotando sus propias granjas. De acuerdo con el reglamento de tierras de 1872, se podía dedicar una parte de la tierra de la corona para uso de los aborígenes como reserva clasificada. Así se crearon enclaves como pequeñas reservas donde ubicar escuelas misioneras. Nueva Norcia recibió 29 acres en 1874 y Cooper y Ponen obtuvieron tierras dentro de este programa. En 1876, Salvador escribió en su diario sobre Cooper y Ponen. Son propietarios de 100 acres de tierra cada uno en Nueva Norcia y las explotan bajo la supervisión de un hermano. La temporada pasada les pagué 50 libras a cada uno por sus cosechas. El historiador Jorge Rousseau ha descrito cómo, para beneficio de estos granjeros, Salvador fundó un banco rural que concediera créditos para sus granjas. Podían comprar ovejas y reses, lo que significaba que podían convertirse en granjeros por derecho propio. Hacia 1880, Nueva Norcia era propietaria de grandes extensiones de tierra en el distrito de Victoria Plains, incluyendo varios enclaves fuera de la misión. En 1885, Nueva Norcia poseía 967,000 acres. Dotada con una oficina de correos y telégrafos a cargo de los residentes aborígenes, un palacio de justicia, una comisaría, un equipo de cricket competente y un coro aborigen, Nueva Norcia respondía a la idea de Salvador de un pueblo aborigen estable. Si bien la agricultura era la máxima prioridad en Nueva Norcia, la lectura, la escritura y la instrucción religiosa eran fundamentales a la vida de la misión.
Los hermanos alentaban a los residentes aborígenes a escribir cartas y les instaban a que se unieran para interponer demandas que afectaban a la comunidad. En 1876, cuando Salvador estaba en Europa, cumplió 62 años y recibió 3 telegramas de felicitación desde Nueva Norcia, uno de la comunidad, otro de los nativos y un tercero de Benedicto Cooper y su esposa. Los aborígenes que vivían y trabajaban en las estaciones alejadas de la misión también se comunicaban por carta con Nueva Norcia. Varios aborígenes de Nueva Norcia fueron signatarios de una petición que el padre Garrido organizó en 1865, solicitando que Salvador no fuera enviado a Subiaco, sino que permaneciera como director de Nueva Norcia. A partir de 1890, muchos fueron los factores que contribuyeron a la transformación del estilo de vida de los aborígenes de Nueva Norcia. A consecuencia de la reducción de la ayuda gubernamental a los colegios religiosos y a las instituciones, Nueva Norcia se convirtió en responsable financiero de la población adulta de la misión. Esta reducción de la financiación forzó a muchas familias a abandonar Nueva Norcia en busca de empleo. En febrero de 1899, Benedict Cooper se había mudado a Wyoming, un enclave exterior de la misión. Con el cambio de director de la misión, tras la muerte de Salvador en 1900, la vida de la misión se volvió mucho más reglamentada bajo control misionero, y muchos residentes fueron forzados a abandonar la misión. Los historiadores han señalado al abad Fulgencio Torres, sucesor de Salvador, como el responsable de muchos cambios que se produjeron en Nueva Norcia, y en particular el cambio de misión para aborígenes a misión para la educación católica de los niños de los colonos, funcionando más como un monasterio de clausura. Catherine Massam apunta que estos cambios, más que a la renuencia a continuar la empresa misionera, se debían al deseo de centrarse más firmemente en la vida monacal. Hacia 1909, Torres había reducido drásticamente las extensas propiedades de Nueva Norcia a tan solo 41,000 hectáreas, por lo que la necesidad de pastores disminuyó. La mecanización de la agricultura en Australia, por otra parte, fue reduciendo aún más las necesidades de mano de obra en Nueva Norcia. Las 21 viviendas aborígenes que había en 1880 fueron demolidas a consecuencia de las importantes reformas que experimentó Nueva Norcia. En 1911, George Shaw, un residente aborigen de Nueva Norcia y firme opositor a los cambios en la vida de la misión, escribió al Departamento de Asuntos Aborígenes, declarando que la misión no era hogar para aborígene alguno. Quedan unos cuantos para cargar ladrillos porque son mano de obra barata, pero puedo asegurar que si te pones enfermo, no van a tener tiempo para un nativo. La Ley de Tierras de 1898 permitía que se concedieran o arrendaran hasta 200 acres de tierra a un aborigen, previa solicitud
para ser destinados a residencia o cultivos. El ocupante podría perder las tierras que volverían a pasar a la corona si no llevaba a cabo ciertas mejoras en un periodo de tiempo determinado. Se puede inferir que estas leyes sobre la tierra anularon todos los éxitos que había logrado la misión. Si bien se concedía tierra en propiedad a los aborígenes, los estrictos requisitos provocaron también muchos fracasos. Varios aborígenes obtuvieron tierras conforme a estas disposiciones. En 1906, 12 aborígenes solicitaron parcelas agrarias al Departamento de Tierras. Un gran número de solicitantes eran hombres que habían sido educados en Nueva Escocia y que tenían lazos con la tierra, bien a través de vínculos ancestrales o bien por haber residido mucho tiempo en las regiones donde se ubicaban las parcelas. Los archivos de correspondencia del Departamento de Tierras y del Protectorado de los aborígenes contienen ejemplos de la actitud sumamente pesimista de la comunidad en ese momento hacia los campesinos aborígenes. A modo de ejemplo, en 1898, señor Richardson, comisionado de las tierras de la corona, escribió lo siguiente al subsecretario de las tierras cuando tomó la decisión de cancelar la reserva de un granjero aborigen en Katanning. Lo consideró totalmente inútil y nada probable que esto resulte bien. Esta idea de que los nativos o incluso los media casa se establezcan o cultivan las reservas no tienen la capacidad. Se daba por hecho que los aborígenes no lograrían realizar las mejoras necesarias, ya que la convicción de que los aborígenes no eran capaces de asentarse y de cultivar la tierra estaba bien arraigada. Lucas Murray Cherry, Benedicto Cooper y Carlos Ponen fueron algunos de los aborígenes que, en el marco de estas regulaciones de la tierra, obtuvieron terrenos en Nueva Escocia o cerca. Sin embargo, la falta de capital, junto con la necesidad de mantener a sus familias, hizo que estos hombres tuvieran que buscar trabajo para complementar sus ingresos y que en ocasiones les costara continuar con las mejoras en sus granjas. Cuando les cancelaron el contrato de arrendamiento, se enfrentaron a una segunda experiencia de desposesión, pero ellos lucharon, a veces con éxito, para conservar el acceso y la propiedad de sus tierras. Nueva Escocia revela una muestra excepcional de casos en que las decisiones burocráticas contrarias a los intereses de los aborígenes fueron revocadas a consecuencia de las protestas aborígenes y humanitarias. La forma en que los residentes de Nueva Escocia llevaron a cabo las protestas había sido desarrollada junto con los hermanos benedictinos y revela las fuertes convicciones de los aborígenes sobre Quoba, bien, y Winda, mal. Richard Broome sostiene de modo convincente que en la estación aborigen de Corranderk en Victoria, los aborígenes actuaban según su creencia de lo que él ha llamado comportamiento correcto. Su relación con el mundo natural se regía por ricos protocolos y tabúes,
y las relaciones sociales estaban altamente ritualizadas. Los aborígenes tenían leyes e interpretaciones tradicionales sobre el comportamiento correcto, expresados particularmente en los modismos y parentesco y reciprocidad. Bloom defiende que los aborígenes actuaban según estas creencias, especialmente con respecto a asuntos como la gestión y el racionamiento. Ya en 1861 se habían puesto por escrito los derechos y prerrogativas de los aborígenes de Nueva Escocia, cuando un grupo de 18 residentes aborígenes firmaron una demanda en la que se quejaban de que uno de los hermanos de la misión le había disparado a uno de sus perros. Este grupo sabía que tenían derecho a poseer un perro cada uno, así que denunciaban al hermano que había disparado a su perro. Otras protestas por escrito se referían a las raciones y a las mantas. Todos suponían declaraciones morales para el correcto trato. En mayo de 1907, 3 reservas que se habían designado para uso de los aborígenes fueron canceladas y abiertas y la selección pública, ya que se consideró que no se habían realizado las mejoras necesarias. Uno de esos bloques correspondía a Carlos Poinen en Wyoming. Anna Heibig ha sugerido que los granjeros blancos colindantes denunciaron a Poinen al Departamento de Tierras a fin de obtener la propiedad de sus tierras para sí mismos. Poinen, con la ayuda de un vecino, escribió una carta de protesta al protector jefe de los aborígenes en funciones, señor Peschel, en la que argumentaba que si se le expulsaba de sus tierras, debería ser indemnizado por las mejoras que había realizado. Pienso que no es justo que se me aparte de mi mejor tierra y de todo el trabajo que he hecho en ella. Espero que usted estudie mi caso. Estoy en mi tierra y no voy a abandonar todo el trabajo que he hecho en ella hasta que no obtenga una respuesta. Poinen describió que había cercado 20 acres y desbrozado 10 acres y cultivado un pequeño huerto de medio acre, excavado una cisterna de 3 pies de profundidad y 2 yardas de ancho. Su carta convenció al protector y en noviembre de 1907 su bloque de tierra fue reclasificado como reserva para uso de un aborigen, y allí permaneció. Poinen tuvo la determinación de oponerse a que le quitaran sus tierras y enfatizó ante el protector su deseo de conservarla, luchando por lo que él consideraba ser suyo por derecho. La idea de ser retribuido por el trabajo que Poinen había hecho en su tierra había sido sembrada en la estructura de trabajo y de salarios que Salvador estableció en Nueva Escocia. Como Salvador escribió, hacer trabajar a los hombres aborígenes sin recompensa les haría sentir el peso de la civilización sin sus ventajas, con la instrucción adecuada. El aborigen adquirir una idea cabal del valor del dinero y de la propiedad. Algunos aborígenes, como Lucas Maricheri y Benedicto Cooper, solicitaron al Departamento de Asuntos Aborígenes ayuda para equiparse y poder explotar sus granjas. Ambos recibieron
ayuda económica tras largas negociaciones durante las que Maricheri casi se arruinó. Estas negociaciones con el Departamento de los Aborígenes con frecuencia se hacían con la ayuda de algún colono de la vecindad o de algún misionero de Nueva Norcia. Cooper poseía un bloque en Wyoming y en 1905 tenía 15 acres cultivados, 15 desbrazados y listos para arar y postes listos para instalar. Señor Gardner, representante del Parlamento de la zona de Cooper, escribió una carta al protector jefe, Henry Prinsep, describiendo la productividad de Cooper. He notado que ha hecho un montón de mejoras. Hay un montón de postes en el suelo listos para instalar alambradas. En lo que lo conozco es un trabajador duro y constante y debería ser alentado. Henry Prinsep escribió después a Peschel diciendo que había hablado con Gardner y que también había recibido una carta de apoyo de un vecino de Cooper y que Cooper era merecedor de ayuda, ya que era un hombre de buena conducta y trabajador. Prinsep añadió que posteriormente el hombre en persona vino a verme. En su solicitud de ayuda a las autoridades, Cooper no solo escribió cartas él mismo, sino que además logró reunir una pequeña red de personas influyentes que hablarán en su favor. Las autoridades de la misión de Nueva Norcia, un vecino blanco y el representante local del Parlamento. La ayuda de estos contactos, combinada con el éxito de Cooper con la tierra, supuso un desafío a las expectativas que algunos colonos tenían sobre los logros y las capacidades de los indígenas. El departamento aprobó proporcionarle la alambrada. A Lucas Maricheri le concedieron tierras en 1903, pero también se las quitaron y se las devolvieron como resultado de sus protestas por escrito a las autoridades. Nos llama la atención la forma en que los agricultores aborígenes se representaban a sí mismos en sus cartas a las autoridades. Tanto Maricheri como Cooper cambiaron sus apellidos al escribir a las autoridades. Lucas Maricheri era hijastro de Benedict Cooper, pero adoptó el nombre de Luke Moody, que sonaba mucho más inglés. Y en cuanto a Cooper, en toda la correspondencia y en los contratos relacionados con su tierra firmaba Cooper. Así. Es difícil saber por qué Cooper y Maricheri hacían esto. Puede interpretarse como una estrategia para parecer menos aborígenes ante las autoridades, haciendo énfasis en su identidad como granjeros cristianos sobre la aborigen, como una forma de fingir el cambio. En la correspondencia entre Fray Domínguez y Salvador, esta expresó su preocupación por el hecho de que Cooper usara la versión anglicanizada de Cooper cuando firmaba un documento legal. Salvador se disgustó al ver que Cooper ha firmado como Cooper, un apellido inglés, ya que en el documento que certifica su matrimonio figura como Cooper, su nombre australiano, lo que podría invalidar el documento. Salvador le rogó a Domínguez que hiciera firma a Cooper varias veces como Cooper para que
no cometa el mismo error de nuevo. Salvador siempre estimuló a los aborígenes que llegaban a Nueva Norcia para que tomaran un nombre de pila bautismal y a que mantuvieran su apellido indígena. Ejemplos como este de actividad política en Nueva Norcia ponen de relieve la existencia de hombres aborígenes capaces de identificar y reclamar los derechos que creían les correspondían. El relato del éxito misionero de Salvador y su enfoque progresista sobre cómo civilizar a la gente aborígene que llegó a Nueva Norcia es importante, pero ha ensombrecido la historia de la agitación política de algunos de los residentes de la misión que se produjo a principios del siglo XX, agitación política que Salvador fomentó y apoyó. Lo que este trabajo analiza es que, a través de los archivos de Nueva Norcia, es posible realizar un seguimiento sobre las expectativas de los aborígenes y sobre sus ideas de la titularidad y los derechos a la tierra. Gracias. Gracias, Tiffany, y gracias por el español. Many mistakes. Exacto. ¿Hay preguntas en la sala? ¿Nadie? Bueno, yo tengo uno. A ver si tenemos tiempo. Has mencionado... No, shall I ask you in English? Yes. You prefer English and then I'll translate the question. Y traduzco la pregunta, ¿no? You mentioned visitors who went to see Cooper's house and how the family had to be in good order, etc., etc. You mentioned a reverend, but who were the visitors normally who went there? Yeah. A whole range of people. I mean, it was a place... Traduzco la pregunta, perdón. Le he preguntado, como ha mencionado visitantes, a la casa de Cooper, el indígena, y su mujer y niños, y como la casa tiene que estar en orden, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran? Menciona un reverendo, pero ¿quiénes eran estos otros visitantes? A range of people, from dignitaries, governors, and visiting dignitaries to travellers, because it was part of the road going north eventually. But some interesting people. Often the people that represented these stories in the paper were anonymous, or didn't reveal their names to the press. So there are a few examples of anonymous reports. One of them we think might be Daisy Bates, but we're not sure. But mostly, I mean, would you say, Peter, mostly dignitaries were visitors, many dignitaries and governors and visiting religious people as well. O sea, la mayoría más cerca de ella. Sí. Vale. Ahora sí. Que la mayoría eran dignitarios, visitantes y eclesiásticos, pero otros eran gente anónima que pasaban por allí, pues estaban de ruta por ahí. Y parece ser que en un momento dado puede ser que Daisy Bates, que es muy famosa por su trabajo con los indígenas, puede haber visitado el monasterio. ¿Verdad? Sí. ¿Alguna experiencia similar? Gracias. Hemos oído y estamos oyendo cosas realmente interesantes y novedosas para los habitantes de esta zona del mundo. Mi pregunta es, ¿hubo experiencias paralelas en Australia, en el resto de este inmenso país, semejantes, similares a las de Nueva Nursia? ¿O hubo conciencia de que era algo excepcional, como sugiere esas visitas desde lejos? So the question is, was there an awareness in the rest of Australia of the kind of work that was being done in New Norcia?
or was it something that went unnoticed, or was it taken as something important and something to be taken up and followed? Yeah, it's a good question. It was seen as one of the only hopes for Aboriginal survival at this time. Certainly in the West and in other colonial settlements, it was seen as a kind of look to Salvador and what he's doing, and there's hope for the future for Aboriginal people. But of course, heavy criticism from Protestants and some in the Roman Catholic Church as well. But absolutely, he had his supporters and his enemies, I guess. Mm-hmm. But he had a wide range of support, and it was well known what he was doing, because I think he was very good, as were some of the Indigenous residents, at promoting their community. Mm-hmm. Sí, que se sabía lo que hacía Rosendo Salvado y se tomaba como un ejemplo de una de las pocas, si no la única manera de salvar al pueblo indígena para el futuro. Se me ha olvidado algo. Y que esto sí sirvió como un ejemplo a seguir en Australia, pero evidentemente tenía la gente que le seguían y que le apoyaban y sus detractores, sobre todo entre la Iglesia protestante, pero también entre la Iglesia católica. Pero tenía un grupo de apoyo y era un punto de referencia. ¿Alguien más? Sí, mi pregunta es, una experiencia de tipo católico, tradicional, más aún del monacato, de monjes, que no es, digamos, que no es conocido en las iglesias protestantes, el hecho de que allí hiciesen una comunidad indígena alrededor de aquello, ¿creó algún tipo de conflicto, de problema o de choque cultural con la cultura predominante anglo-protestante? Did the kind of work that Rosendo Salvado was doing in New Norcia, and the fact that it was coming from a Roman Catholic monastic community, did it in any way collide with the Protestant Church? Well, in the sense that it was different. I mean, it was a different mode of, or a different practice for civilizing and converting. So I think I would say that the Protestant Church's methods for civilization were about being inside and reading and writing and having religious instruction, whereas I think Salvador had a very practical approach, which included a lot of outside activity and practical solutions for becoming part of the settler community. So working on the farm, getting practical farm skills rather than just learning to read and write, although they were part of it, but it was quite, I think that's the difference between the Protestant and the Roman Catholic model. And I think that's, people doubted his model, Protestants doubted that, but I think he revealed that it was a better way to be. Evidentemente había un enfrentamiento, un choque, en el sentido que el método de Rosendo Salvado, alguien me corrige si estoy traduciendo mal, por favor, si no estoy traduciendo bien. Lo que hacía Rosendo Salvado era un modelo totalmente diferente, en lo cual, por ejemplo, prevalecía más el sentido práctico, darles algo para trabajar la tierra, instrumentos con lo cual podían forjar un futuro. En cambio, la Iglesia protestante, la tendencia era, leer y escribir, y esto es discutible hasta qué punto era realmente leer y escribir. Era mucho más rígido y no era tan práctico, y por lo tanto se enfrentaba como modelo. Y yo iba a decir que, claro, cuando hablamos de protestantes,
hay que diferenciar entre las diferentes ramas del protestantismo. O sea, no se puede comparar, lo que lo digo a Tiffany, no se puede comparar, por ejemplo, lo que puede hacer en aquel momento la iglesia anglicana y la iglesia luterana, por ejemplo. I was saying I think that we need to also to make a difference between the kinds of Protestantism. Yes. You know, that they're not quite. No, it's true. Bien, estoy bastante familiarizado con la prensa de PER en la vida de Salvado y desde luego me he leído todas las noticias y sueltos de la prensa de PER relacionados con Salvado, al menos en los primeros 20 años de la estancia de Salvado allí. Y refiriéndonos concretamente al primer trienio, antes del primer viaje a Europa, he observado una evolución en cuanto a la perspectiva de la sociedad de la colonia hacia Salvado. Ya desde el primer momento hay dos posturas bastante distintas. Una es la de la comunidad anglicana, que es muy hostil, teniendo en cuenta el precedente que había habido del anterior gobernador inglés, que había sido francamente enemigo de la comunidad católica, al punto que había provocado la huida, una auténtica estampida de católicos fuera de la colonia, y a su vez enfrentamientos con el obispado oriental, y que fue uno de los motivos por los cuales se creó un nuevo obispado de Brave en PER, y con lo cual, cuando llega a Salvado, hay una situación de conflicto gravísimo entre la comunidad católica y el gobierno, y la delegación de gobierno con la comunidad católica, pero sin embargo, desde el primer momento, Salvado consigue los apoyos, por un lado, de la pequeña comunidad judía y por otro lado, del periódico masón, The Empire. Con el director del periódico The Empire llega a establecer una amistad singular, del cual incluso 80 años después darán testimonio las memorias de su hija, que podemos encontrar a través también de publicaciones, incluso en 1930, en la prensa de PER. En la crítica al primer concierto de Salvado, en el año 46, esto que he traducido íntegra y he analizado íntegra, se puede precisamente analizar estos conflictos de intereses, y realmente vemos como no es una crítica musical, sino que es precisamente algo que interesa mucho a este congreso, este simposio, que observamos ese enfrentamiento ideológico y cultural, exactamente que está hablando de un conflicto de intereses. Incluso dicen, el crítico de la Gaceta pregunta, ¿por qué este hombre tan inteligente, tan valioso, se va a Grecia? Desde el punto de vista teológico, creo que el conflicto está en que desde la perspectiva... Es que como tengo que traducir. Sí, perdón, tiene usted toda la razón. Y tengo la memoria corta. Tengo cierta edad, ¿eh? Tiene toda la razón, discúlpeme. No. Fue una descortesía. A ver si lo traduzco bien. Parece ser que it seems that when Rosendo Salvado arrived and this gentleman has read all the news items in the Perth newspapers of the time, and it seems that when Rosendo Salvado arrived in Australia, there was a very hostile relationship between the Anglican Church and the Roman Catholic Church, to the extent that the governor of the time had antagonized the Catholics so much that there was a kind of stampede to evacuate fast outside the colony. And yet, from the very first moment, Salvado, if I understood you correctly, manages to gain the support of the various communities
Dijo usted masón y judía? Sí, Yes, including the Masons and the Jewish community. Luego lo del concierto lo dejamos para más porque no lo he retenido. sí, sin problema ninguno. So, Yeah, I think that's true. I think he charms them, and I think part of that charming is with his music. That performance that he does in Perth, that is part of where he performs, which I think we're going to be hearing later. I think he has charisma, and I think he uses it very well at this time in trying to appease those opposite communities. But I don't know the details of the particular communities you're referring to, the Jewish and the Masons. The Masons. So I haven't read anything about that. But yes, that's a very interesting comment that he seems to make friends with everybody very quickly. que es un comentario muy interesante y que parece ser que tenía, era un hombre de gran carisma y me parece que ya lo hemos ido viendo durante las sesiones de esta mañana y que este carisma es lo que le permitió acercarse a las diferentes comunidades sin crear fricciones y por ejemplo su talento musical también ayudó a que pudiera acercarse a las diferentes comunidades religiosas sin crear antagonismos. Sobre la comunidad masón y judía, Tiffany en estos momentos no sabe mucho y la relación de Salvado con él. Sí, con un ellos. segundito. En cuanto al concierto, le voy a pedir a mi sobrina que traduzca o que restaure el texto del conflicto de intereses entre los anglicanos y los católicos. Bueno, a grandes rasgos, de ser muy exacta, it is a pity that Mr. Salvador should limit himself to a savage life where his very remarkable talents must be wasted. This is a quite important loss for the community, and we are seriously afraid that his enthusiasm for the cause in which he has invested himself must end being rewarded with failure. And we hope that it comes out of the other way, and he decides to return to the civilized part of this territory, these territories. The talent of such a dignified person, full of merits and distinguished in the dedication to the cause of harmony, be either with whites or blacks, with the blacks or the whites. Okay, that was a comment on the concert. So, do you want to answer? No, I couldn't hear everything. You could actually. No se escuchaba muy bien, pero por lo que yo entiendo de este texto, Se lo lleva. Tiffany, ¿quieres que lo leas tú? Está en inglés. Está en castellano. Right, I think I'm going to have a new job later as an interpreter because this text is in Spanish. Okay, and what it actually says is very interesting. It's very lamentable that Mr. Salvador should limit himself to a wild or savage lifestyle where his very outstanding talents have to be lost or misused or ill-used. This is a great and important loss for the community, and we seriously hope that his enthusiasm for the cause that he has undertaken will find that we seriously, sorry, and we seriously believe, that the cause that he has undertaken with such enthusiasm must most definitely be corresponded by failure. There will be only failure. We hope that this will be a way in which he will be persuaded to return to the civilized life of this territory and suitable for a person of such talent and dignity. Yeah.
and who can, if you like, do so much to obviously within the paradigm of the established Anglo community, and can do so much to help to establish harmony, be it amongst the blacks or the whites. Okay. Do you want me to comment on that, or? Well, the only thing I would say to that, and I come from a Catholic mother and a Welsh chapel father, and you can't get anything further apart than that. Perdón, es que ya no sé qué lengua hablo. O sea, el único comentario que yo haría en este caso, en respuesta a esto, mi madre era católica y mi padre era Welsh Chapel, que es más allá del calvinismo. ¿Vale? No me pregunten lo que soy yo. Entonces, yo creo que este es el resultado de la ética protestante, realmente. Y pienso que en Australia y en aquella época, y Tiffany me corregirá, siempre había un antagonismo entre la iglesia protestante dominante y la iglesia católica, sobre todo irlandesa, de los inmigrantes irlandeses. So I was saying that, well, apart from my family background, that Australia at that time was fraught with tension between the Roman Catholic, between the dominant Anglican Church and the Roman Catholic Church, especially those coming from Ireland. So we kind of transported, if you like, out the problems between Ireland and England, we transported them out to Australia. And I think that's a result of that. That's just my opinion. What era is this in? What era? It's no published date. I just wondered what, because... ¿Qué año se publicó esto? Pregúntate. 1846. 1846. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Bueno, tengo la sensación, ya tengo un cacao lingüístico en la cabeza, tengo la sensación que presenté a Tiffany en inglés, ¿es cierto? Al principio, muy brevemente, después de un trabajo tan excelente y después de hacerlo en español, lo cual es súper loable, déjame volver para decir que ella es profesora en Deakin University y si veis su currículum podéis ver que es una académica que ha escrito muchísimo. Y yo, porque me llamó la atención a mí personalmente, el artículo Florence Nightingale en Rosendo Salvado, porque enlazaba con lo que hablaba Peter esta mañana, y el siguiente también, otro que me llamaba mucho la atención, Can we civilize the Aborigines without killing them? Again, de Florence Nightingale, la famosa enfermera. O sea que tiene un gran currículum y hemos visto cómo ha podido comunicarse con nosotros en español. Un esfuerzo brutal, pero muy interesante el contenido. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Gracias. Facemos un descanso de 3 minutos mentre se coloca o piano e pasamos ao concerto. Moitas gracias.